Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un video más que interesante. Hoy vamos a estar viendo un video que va a hablar sobre 6 moscas fundamentales a la hora de salir a pescar. Este video surge de la cantidad de consultas de suscriptores sobre las moscas que yo utilizo y cuáles son las moscas fundamentales a la hora de salir a pescar. No te muevas de ahí porque vamos a estar viendo en detalle estas 6 moscas. Voy a estar explicando cada una de sus características y los lugares en los cuales las puedes utilizar. Así que no te muevas. Y antes de entrar de lleno en el video, voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste al canal, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y de esa manera ya estás suscrito. No te olvides también presionar la campanita azul para que te avise todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Sin más presentaciones, ahora sí, vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Como les comentaba, vamos a analizar 6 moscas fundamentales que tenés que llevar en tu caja de pesca. Las moscas son las siguientes. La primera mosca que quería analizar con ustedes es esta que va a aparecer acá, la Zonker. Esta mosca es excelente a la hora de salir a pescar. Les va a servir tanto para lagos, lagunas y ríos caudalosos. Es un streamer que imita precisamente peces pequeños. No nos olvidemos que las truchas son carnívoras y comen peces pequeños. Así que esta mosca es muy buena a la hora de visitar estos lugares de pesca. Algunos detalles puntuales que quiero analizar con ustedes y que quiero que tengan en cuenta a la hora de atar o utilizar esta mosca. Primero y principal, si le damos lastre a la mosca o si le ponemos peso, lo que nos va a permitir va a ser pescar a diferentes profundidades. Eso va a hacer también que pueda generar actividad donde no la hay. ¿A qué me refiero con esto? Si vos utilizás este tipo de mosca, que es un streamer lastrado, lo que haces es enviarla debajo y desde allí empezar a darle tirones cortos, dándole vida desde abajo hacia arriba, lo que va a generar de que las truchas que ven el movimiento como un pez que está queriendo escapar, la ataquen. También, si vos te fijás esta mosca, si al cuerpo lo armás con chenil o con dubin, lo que lográs es hacer una mosca que se llama rabbit, que es la prima hermana de esta mosca precisamente. Lo que cambia es el cuerpo y lo que tiene precisamente en el cuerpo es dubin o chenil. A tener en cuenta los colores. Esta mosca se puede utilizar de varios colores. Podés utilizarla de colores marrones, verde oliva, negras. Son excelentes a la hora de salir a pescar. Esta mosca me ha dado muy buenos resultados y por lo general he tenido capturas grandes, porque te vuelvo a repetir, este tipo de streamer lo vas a utilizar en ríos caudalosos, en lagos o lagunas, que son los lugares en los que yo recomiendo que la utilices. La segunda mosca que quería analizar con ustedes y que a mi entender es fundamental en tu caja de pesca, es esta que aparece acá, la Bullybugger. Esta mosca es súper pagadora. A mí me ha dado muy buenos resultados y como pueden observar, acá la tenemos en un color determinado, pero se puede utilizar en varios colores diferentes. Puede ser verde oliva, puede ser marrón, puede ser negra. Todas ellas son una excelente opción a la hora de salir a pescar. Hay que tener en cuenta que la Bullybugger es una mosca tractora. También podemos decir de que es similar o que imitaría a una páncora, pero no deja de ser una mosca tractora. Lo que quiere decir que es ideal para utilizar con líneas de hundimiento, lastrada y también en lugares de pesca como mencionaba anteriormente, ríos caudalosos o anchos, lagos y lagunas. Esta mosca a mí me ha sorprendido. He tenido muy buenos resultados y muchas veces cuando no hay actividad o no hay mucha suerte con el tema del pique, esta mosca te puede sorprender. Puede de repente generar que haya capturas y piques en lugares donde no tenés suerte con otras moscas. Así que a tener en cuenta este consejo y esta mosca principalmente a la hora de salir a pescar. La tercera mosca que quiero analizar con ustedes y que para mi entender es fundamental que lleven en la caja de pesca es esta que va a aparecer acá, la Adams. Esta mosca es una mosca seca, es una mosca muy chiquitita que se ata en anzuelos pequeños y que como les decía es una mosca seca, es una mosca que va a flotar sobre el cauce de agua. Lo que quiere decir que la vas a poder utilizar en ríos que no sean muy correntosos o muy rápidos, en lugares donde el agua corra lenta y donde tengas tiempo de poner la mosca y dejar que derive sobre el margen de agua para que sea visto por algún pez. A tener en cuenta lo siguiente, esta mosca la tenés que utilizar con líderes largos y tippet fino.
De esa forma vas a impedir que las truchas vean que la mosca está atada al líder y también vas a obtener mejor resultado a la hora de pescar. No te olvides de que si el líder es muy corto y la mosca está atada allí, el pez va a ver que tiene algo raro esa mosca, incluso va a generar drag a la hora de moverla y eso va a impedir de que el pez tome. Entonces, a tener en cuenta esto a la hora de utilizar moscas secas. La cuarta mosca que vamos a ver en este video es esta que va a aparecer acá, la Prince. A mi entender, una de las mejores moscas que hay. Esta es una de las moscas favoritas y que no falta en ninguna de mis cajas de pesca. Les voy a explicar por qué. Esta mosca me ha dado excelentes resultados en casi todas las situaciones de pesca en las cuales la puse a prueba. Tanto en ríos, arroyos, lagos, lagunas, en todos lugares donde la probé, siempre tuve buenos resultados. Por lo general, esta mosca se puede lastrar y también se puede utilizar sin lastre, lo que quiere decir que se puede utilizar a diferentes profundidades. Si bien esta mosca es atractora y no se entiende bien porque no se sabe bien que imite algún insecto, se puede decir que es una mosca atractora. Lo ideal de esta mosca es que si está bien lastrada, utilizamos un líder largo y pescamos contracorriente en ríos medianamente caudalosos o arroyos, vamos a tener resultados excelentes. Si ven videos en el canal, yo he utilizado mucho esta mosca y por lo general pescando upstream es donde mejor resultados obtengo. También a tener en cuenta, esta mosca es una mosca que vamos a poder utilizar en lagos y lagunas, porque se puede atar en diferentes tamaños de anzuelo y eso da diferente tamaño a la mosca. Lo que nos va a permitir va a ser tener moscas más grandes o más chicas de acuerdo al anzuelo en el que la atemos. Y también nos va a permitir utilizarla en diferentes lugares de pesca. Si vamos a arroyos pequeños, lo ideal es utilizarla con anzuelos pequeños, que sea una mosca pequeña. Ahora, si vamos a pescar un río caudaloso, lo ideal es utilizar esta mosca lastrada y obviamente en un anzuelo más grande, cosa de que la mosca se vea más grande y también tiente a truchas más grandes. La quinta mosca que quiero analizar con ustedes y que me gustaría que tomen en cuenta a la hora de armar su caja de moscas es esta que va a aparecer acá, la Harehair. Esta es una de las mejores moscas a mi entender, al igual que la Prince. Son ninfas las dos y a mí me encanta pescar con ninfas. Esta mosca es extraordinaria para utilizarla también con líderes largos, darle profundidad, darle peso y trabajarla desde abajo. Es una mosca que les va a dar excelentes resultados en diferentes condiciones de pesca y también en diferentes ámbitos de pesca. La pueden utilizar en ríos lentos como también en ríos donde la corriente sea un poco más rápida. En esos casos lastrada da excelentes resultados. Esta mosca se le puede dar vida debajo del agua y eso llama mucho y agita mucho a las truchas. Entonces, a tener en cuenta esta mosca a la hora de armar tu caja de pescas. La sexta y última mosca que vamos a ver en este video no va a aparecer foto acá, sino que lo que va a aparecer va a ser el video para que la puedan atar. Esta mosca es la que ató mi amigo Gustavo Gómez. En videos anteriores y en el canal lo pueden encontrar. Es una mosca espectacular para pescar. Es una ninfa precisamente lastrada, pesada, que se utiliza en arroyos y en ríos caudalosos, rápidos. Esta mosca nos ha dado excelentes resultados en casi todos los ámbitos que hemos visitado, sobre todo, como les decía, ríos y arroyos. Esta mosca es espectacular. Si bien no imita un insecto puntual, es una imitación que sí genera actividad en las truchas y que obviamente cuando la ven pasar cerca la van a buscar. Es una recomendación que les hago a aquellos que se dedican o que les gusta atar moscas. Fíjense en este video que aparece aquí arriba y aten esta mosca. Es excelente el resultado que les va a dar. Van a ver que los va a sorprender y es una mosca muy sencilla de atar. Es una mosca que no se consigue en los fly shop o en casas de pesca y que sí o sí van a tener que atarlas ustedes. Eso va a hacer de que a la hora de pescar con esta mosca y obtener grandes resultados, el mérito sea doble. No solo por la pesca, sino por el hecho de que la ataron ustedes. Así que a tener en cuenta esta mosca como mi sexta mosca favorita o imprescindible en la caja de pesca con mosca. En videos anteriores, varios suscriptores me pidieron que mostrara en algún momento lo que son las cajas de moscas mías. En este video voy a mostrarles dónde están las ninfas, o sea, la caja de ninfas mía, y la que yo utilizo cada vez que salgo a pescar. En esta caja van a poder observar una variedad de ninfas importante y van a observar la cantidad de colores diferentes que tienen, precisamente porque no siempre se sabe qué mosca vas a utilizar de acuerdo al lugar de pesca. Entonces lo ideal es llevar una variedad lo suficientemente amplia para cubrir cualquier insecto o color que estén tomando de insecto en ese momento.
Como pueden observar acá, verán la cantidad de ninfas que hay en esta caja y obviamente van a encontrar también algunas moscas secas. Van a ver también de que la mayoría están lastradas, porque a mí me encanta pescar con ninfas lastradas. Ya que visito muchos ríos y arroyos rápidos, lo que más utilizo son ninfas lastradas. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y también presionás la campanita azul. De esa manera, todas las semanas te va a avisar cuando van saliendo los videos nuevos. Sin más invitaciones, muchas gracias por estar de ese lado y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.